Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta hoy en su podcast favorito sobre ciencia y medicina. Mi nombre es Emanuel Angulo, del grupo 224, y este día nos acompaña un experto en el área de la embriología, Eduardo García, quien nos hablará sobre aspectos relevantes y sobre todo interesantes de esta hermosa rama de lo que es la biología y la medicina. Fascinantes los dos, que como sabemos es nuestro fuerte aquí en El viaje del comienzo. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Primeramente, muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de compartir un poco sobre este campo de estudio que es la embriología humana. Me encuentro muy feliz. Bien, analizando y buscando un poco de información sobre el tema, llegué realmente a comprender la relevancia de la embriología en nuestra vida, partiendo desde la formación del embrión por cigotos, tanto masculinos como femeninos, vaya, viendo cómo es la evolución de este a lo largo del proceso del embarazo hasta su posterior nacimiento, resultando esto fascinante para todos. Impresionante, ¿no? Pero para hablar más a profundidad sobre el tema, el indicado aquí sería nuestro invitado, que es Eduardo, el cual se especializa en ramas concretas y muy importantes sobre lo que es la embriología. Sí, mira, más que nada yo me enfoco directamente en el desarrollo fetal, las membranas fetales y la placenta y también las malformaciones congénitas. De hecho, esos son los temas que más me llamaron la atención al momento de investigar sobre el tema en cuestión. Vaya, ¿me podrías hablar sobre qué es el periodo fetal que tanta relevancia veo que está tomando hoy en día? Sí, mira, el periodo fetal se entiende que comienza a las 8 semanas de fecundación, esto 10 semanas después de la FUR, y finaliza con el parto. El periodo fetal está caracterizado por el crecimiento muy rápido del cuerpo y la diferenciación de los tejidos, órganos y sistemas. Por cierto, tengo una pregunta. Sí sabes qué es la FUR, ¿verdad? La FUR, eso es algo que no he tenido la oportunidad de conocer, pero me parece que es algo que tanto yo como el público quisiera entender para fortalecer nuestro bagaje médico. La FUR es la fecha de la última regla. Eso es importante hablando en la práctica clínica, ya que la edad gestacional suele contarse desde el inicio de la FUR. Me resulta importante el que recalque estos ciertos temas, pero unido a esto había leído que esta fecha se asocia con edad fetal, ¿cierto? Mira, en este tema puede haber un poco de confusión, pero te explico. Partimos que en el periodo intrauterino se puede dividir en días, semanas o meses. Pero aquí es donde llega una cierta confusión, cuando se indica si la edad se calcula a partir del inicio de la FUR o bien del día estimado de la fecundación del ovocito. Y dentro de este periodo uterino entrarían los trimestres que abarca el periodo fetal. Como había entendido, durante el segundo ya es viable el utilizar métodos de monitoreo como lo es la ecografía. Estás en lo correcto. A lo largo del segundo trimestre ya se puede realizar una ecografía. Esto ayuda a que el feto alcance un tamaño suficiente para que sea posible una ecografía y visualizar con detalle su anatomía. Claro, mencionando y aclarando que durante este periodo se puede detectar la mayoría de malformaciones congénitas, esto gracias a una ecografía de alta resolución. También tenemos el tercer trimestre, donde el feto ya puede sobrevivir en dado caso de nacer prematuramente. Vaya, ya que mencionas el tema del tamaño del feto, ¿cuál es el peso normal que debe tener uno? Esa es una pregunta que no me había tomado la oportunidad de analizar. Muy buena pregunta, la verdad. Para que el peso corporal se considere normal, debe de pesar por encima de 2.500 gramos, o sea, 2,5 kilos. Ya que si es menor a esto se considera que es bajo y puede significar cosas muy serias. Me gustaría que hablaras un poco sobre aspectos importantes sobre la novena semana de gestación, que como sabemos es una de las más importantes, porque lo que me consta aparecen estructuras importantes y empieza la formación de células sanguíneas, que nosotros sabemos que la sangre es lo principal de nuestro cuerpo. Sí, primero que nada tenemos que la cabeza del feto es muy grande en relación con el cuerpo, constituyendo la mitad de la LOC. El desarrollo facial tenemos una cara ancha, con los ojos ampliamente separados y una oreja implantada de forma baja, si podríamos decir así. También tenemos la osificación primaria y el desarrollo de los miembros genitales. Eh,
los cuales son muy similares y llegan a su diferenciación hacia la semana 12. También es muy importante lo que mencionaste, la formación de las células sanguíneas. Mira, este aspecto es muy clave, ya que el hígado se convierte en el sitio principal de la eritropoiesis. En pocas palabras, la producción de glóbulos rojos. Ese tema es el que más me gusta, de hecho. Siendo un médico en formación, me importa de gran manera de dónde es que provienen las células sanguíneas y así el análisis concreto del estado natural de la enfermedad. De todo lo que abarca, pues, las primeras semanas del periodo fetal. Que como dato extra, también lo que abarca el feto es una capa que es muy importante de piel, cubierto por material grasiento y pastoso, que se llama vermis caseosa, para que lo tomen en cuenta. Para concluir, este tema, aunque es sumamente importante e interesante, abarca demasiados, numerosos puntos, y nosotros contamos con poco tiempo, desgraciadamente. Así que me gustaría que, antes de que culminara todo, me hablara sobre la estimación del parto, que como sé, es sumamente importante. La fecha probable del parto de un feto es de 266 días, 38 semanas desde la fecundación, claro, o bien 280 días o 40 semanas después de la FUR. Aclaro en este punto, Manuel, que aproximadamente el 12% de los niños nacen entre 1 y 2 semanas después de la fecha probable del parto. Con el firme compromiso de mantener la consolidación de una formación médica integral, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su Facultad de Medicina, puso en marcha la Semana de Ciencias Básicas en Medicina 2025, que reúne a estudiantes y docentes en torno al estudio. Después de este paso comercial volvemos, pero volvemos con un tema diferente, pero no menos importante, el cual es la placenta. Me gustaría que nos dieras una pequeña introducción de este tema, Eduardo. Bien, tenemos que la placenta es un órgano fetomaterno, lo cual presenta dos componentes, y te los explico. Su parte fetal, la cual es procedente del saco cariónico, o sea, es la membrana más externa, y también tenemos su parte materna, lo cual se deriva del endometrio, y es la capa más interna de la pared uterina. En el ámbito médico, conocer la placenta influye en aspectos del análisis del intercambio de nutrientes y el desecho y metabolismo del feto, siendo que si se logra una alteración de este proceso, puede hasta llegar a una muerte prematura del mismo. Sí, tienes razón, me parece un comentario clínicamente muy acertado, Manuel. Ahora que tocas ese tema, hablaré sobre la decidua, la cual es la capa funcional del endometrio, que se separa del resto del útero tras el parto. Tiene tres regiones: la basal, la capsular y la parietal. En la implantación, el tejido del endometrio se transforma y da lugar a las células deciduales, que almacenan nutrientes y forman parte de la reacción decidual. Cabe aclarar que estas células no solo nutren al embrión, sino que también ayudan a proteger el útero y participan en la producción de hormonas. Y hablando sobre los nutrientes del embrión, tengo entendido que durante el lapso de la cuarta semana comienza la aparición de redes vasculares que abarcan la superficie de la placenta, ¿verdad? Y con esto, a lo que tengo entendido, da origen a la aparición de un tipo de vellosidades que no recuerdo bien el nombre, pero si usted me lo podría decir, me parecería genial. Sí, claro, tú te refieres a las vellosidades cariónicas. Estas cubren todo el saco cariónico. Conforme se asocian a la desuda capsular, quedan comprimidas y reducen su aporte sanguíneo. Conforme pasa el tiempo, las vellosidades degeneran y forman una zona vascular y desnuda, la cual se denomina corión liso. Sobre la parte fetal y la materna, ¿me podría decir algo relacionado a ello? Siento que podría ayudar a quien quedó intrigado con el tema, que como yo, somos muchos. Qué buena pregunta. Y claro que puedo ayudar. Para hacerlo un poco más fácil, entendemos que la parte fetal está formada por el corión velloso, teniendo las vellosidades coriónicas, las cuales se proyectan hacia el espacio intervelloso, que contiene sangre materna. La parte materna de la placenta está formada por la decidua basal. Al final del cuarto mes, la decidua basal se sustituye casi completamente por la parte fetal de la placenta. Esta decidua capsular de la que me comenta tanto me resulta intrigante. ¿Qué es lo que pasa cuando esta estructura embrionaria desaparece? Sería la pregunta que le haría a usted.
porque he analizado que llega un punto en el que su función culmina o desaparece. Muy bien, mira, te explico. Cuando la decidua capsular desaparece, la parte lisa del saco cariónico se fusiona con la decidua parietal. Te aclaro y menciono que este proceso puede ser reversible. Esto ocurre cuando generalmente la sangre sale del espacio intervelloso y en ese tipo de casos es cuando se menciona que puede ser reversible. Yéndonos a una parte más externa de esta placenta en cuestiones, encontramos una estructura muy importante, la cual analicé. Esta se llama membrana placentaria y es una estructura compleja formada por tejidos extrafetales que a su vez separan la sangre materna fetal. ¿Qué opinión tiene usted de esta membrana? ¿O qué sabe de ella? Sí, esta membrana está constituida por 4 capas aproximadamente hasta la semana 20, que son el citotrofoblasto, tejido conjuntivo vellositario y el endotelio de los capilares fetales. Conforme avanza el embarazo, la membrana placentaria se vuelve más delgada y ahora está compuesta principalmente por 3 capas, lo cual facilita el intercambio entre la sangre materna y la fetal. Aunque a veces se llama barrera placentaria, muchas sustancias sí la atraviesan. Ya al final del embarazo aparecen estructuras como nódulos sincitiales y el depósito de materiales fibrinoide, lo cual reducen un poco la transferencia placentaria. Gran tema el que es la placenta, la verdad, y sus estructuras que lo van a conformar esta misma. Pero creo que falta sumar a este aporte algo de lo que estoy seguro es por lo que estamos aquí, la mayoría, el cual es la función específica de la placenta. Y una vez ya alcanzado su punto máximo de proliferación, ¿qué más puede pasar? ¿Podría agregar algo usted sobre ello? Mira, las funciones principales de la placenta son el metabolismo, por ejemplo, la síntesis de glucógeno, también el transporte de gases y nutrientes, la secreción endocrina, por ejemplo, tenemos a la hormona cariónica, a la gonadotropina cariónica humana. También por otra parte tenemos la protección fetal y la excreción de productos de desecho fetales. Dentro de estas funciones tengo entendido que al haber un agente exterior como lo puede ser el ambiente, la ingesta de fármacos, los cuales en etapas tempranas de la división celular llega a generar a eso que se le conoce como malformaciones congénitas y afecciones clínicas en el feto antes de su nacimiento, una vez concluido la etapa del embarazo, ¿cierto? Claro, tenemos las malformaciones congénitas y estas se dan por diferentes causas como factores ambientales, genéticos y la herencia multifactorial. Pero mira, te explico un poco mejor la clasificación de estas. Tenemos que la clasificación internacional de enfermedades es la guía más usada para clasificar malformaciones congénitas. Sin embargo, no existe un sistema universal aceptado. Esto debido a que cada clasificación tiene sus limitaciones. Pero hoy en día los médicos usan un enfoque algo práctico y consideran muchos factores como el cuándo apareció el defecto, causas probables y cómo se desarrolló. Ok, entonces ya es una rama de la embriología que se encuentra regulada y sumamente importante al momento de realizar el monitoreo del crecimiento embrionario en una primera etapa y en partes maduras a su vez, me imagino, como la edad fetal. Pero en sí, ¿cómo se llama esta rama? Para aquellos que no lo conocen, ¿qué podría decir de ella? Esta rama es la teratología, así se llama, la cual monitorea e investiga la producción, la anatomía y el desarrollo de las clasificaciones de los embriones y fetos mal formados. Entonces, si la teratología estudia las malformaciones, ¿qué factores entran aquí como causantes de dichas malformaciones? Pues factores genéticos como las alteraciones cromosómicas, factores ambientales, te puedo dar un ejemplo, son los medicamentos y los virus, y también tenemos el factor multifactorial. Este es donde actúan de manera conjunta los factores genéticos y los ambientales. Entonces, la manera en la que influyen diferentes factores en el feto puede ocasionar patologías o síndromes que una vez dado el nacimiento se llega a presentar de manera regular, midiendo cómo avanza el crecimiento del neonato, ¿verdad? Pero, ¿puede hablar un poco sobre cuáles son las más comunes
¿Y por medio de qué es que se llegan a formar? Con gusto te respondo tu pregunta. Las malformaciones congénitas más comunes pueden tener distintos orígenes, mira. Pero las causas genéticas son las más frecuentes. Estas pueden deberse a mutaciones en los genes o alteraciones cromosómicas, como sucede con el síndrome de Down, mira. El síndrome de Down se debe a una copia extra del cromosoma 21. Esto ocurre durante los procesos muy complejos como son la meiosis o la mitosis, y estos afectan desde etapas tempranas del desarrollo. Ok, entiendo, muy interesante. Hábleme un poco más, por favor, que creo que todavía se puede sacar un poco más de ello. También tenemos los factores ambientales, que pueden generar defectos. A esto lo llamamos teratógenos, e incluyen medicamentos, infecciones, sustancias químicas y deficiencias nutricionales. La exposición a estos agentes, sobre todo durante las primeras semanas del embarazo, puede alterar el desarrollo. Mira, te doy un ejemplo así fácil, el cual es la talidomida, que causó graves defectos en extremidades cuando se usó como fármaco para las náuseas en embarazadas. Mira qué interesante cómo algo tan común que se usaba como un medicamento cotidiano afecta gravemente al producto. Pero ahora me gustaría que hablara sobre qué son los factores multifactoriales, ya que en base a esta respuesta que usted me dio, me surgió una incógnita relacionada a ello. Adelante. Bien, mira, las malformaciones multifactoriales, como ya te mencioné, es donde intervienen tanto factores genéticos como ambientales, y estos incluyen condiciones comunes como el labio y el paladar hendido, la espina bífida o la luxación congénita de cadera. Me llena de orgullo todo lo que hablamos el día de hoy y lo tan importante que es la embriología y sus ramas. Me gustaría que para culminar esta sección agregara una conclusión como despedida para todas las personas que nos escuchan hoy en día. Claro, primero que nada agradecer por el espacio y espero que esta información ayude a nuevos estudiantes. La verdad puede llegar a ser un poco confuso y muy complejo, pero solo se trata de la comprensión. De mi parte ha sido todo y la verdad muchísimas gracias. Bueno, por el día de hoy, esto es todo. Una vez damos muchas gracias por acompañarnos en este podcast, mi buen amigo Eduardo, donde, aparte de hablar de ciencia, medicina y de vida, hablamos sobre lo más importante, el ser humano. Hasta pronto. Esto fue el viaje del comienzo. Adiós.